Chao pueblo, bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y en este video estaré hablando del difícil comienzo que ha tenido la Juventus, en particular sus jugadores, en esta semana clave de preparación previa al Derby de Italia, Juventus contra Inter. Hablaremos de los jugadores en sus respectivas selecciones, unas noticias bastante negativas que han llegado que impactan a la Juventus y trataremos de cerrarle con una pequeña sonrisa para que no se me depriman mucho. Antes de empezar, obviamente los invitamos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Estamos buscando siempre crecer su comunidad y esas tres cosas son sumamente importantes. También añado que si les sale el botón de hype, eso nos ayuda muchísimo a que este video llegue a los lugares del mundo que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Así que agradecemos mucho esa ayudita. Ahorita entrando de lleno, chicos, me gustaría empezar con la Azzurra. Ustedes saben que normalmente no toco el tema de la selección nacional, pero la verdad es que esta eliminatoria que hemos vivido en esta pausa por parte de Italia, me encantaría obviamente tocar el tema de todas las selecciones nacionales que nuestros jugadores han tocado, pero pues sería imposible. En particular Italia me llamó mucho la atención. No vi los partidos, los estuve siguiendo de cerca, pero no los vi y después me puse a investigar un poquito, leyendo, y cosas que me resaltaron, cosas que realmente me llamaron la atención, fue que Italia, ¿no? La Azzurra, pues realmente tuvo problemas con dos equipos muy, pero muy bajos. Y sí, es cierto que el primer partido terminaron ganando 5-0 y ustedes dirán, ¿qué problema puede tener si ganaron 5-0, la paliza total? Pero es un equipo que si ustedes lo ponen en esta perspectiva, Italia estaba 0-0 en casa con un equipo que terminó ganándole 5-0. Lo cual, o sea, te dice, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo tiempo? Que en el primero simple y sencillamente no pudieron romper la barrera y ya en el segundo quizás la fatiga, el haber metido ese primer gol y abierto las puertas de Estonia hayan podido sacar ese resultado. Por el otro lado, el partido contra Israel fue quizás uno de los partidos más locos que he visto. Todos los analistas hablan de un fútbol realmente muy pobre, de una falta de fútbol en general. Parecía casi un partido de tenis con un equipo metiendo un gol, el otro respondiendo por lo mismo. Algo realmente inverosímil cuando se trata de la selección italiana que se ha caracterizado por su, digamos, valía defensiva en lo que es la historia del fútbol, que le metan 4 goles de esa forma y la verdad es que hay que resaltar que 2 de ellos fueron autogoles, ¿no? Además de eso. Y otra vez en este caso es en el segundo tiempo que se ve una mejor Italia, no sé si por producto de la desesperación de estar cerca de no volver a calificar, pero bueno, veremos cómo prosigue esta eliminatoria y qué termina pudiendo ser Gattuso con estos chicos. Lo que sí es que a mí me llama la atención que una Italia que sufra contra Estonia e Israel, creo que aunque vaya al Mundial, poco podrá lograr hacer. Ahora, obviamente, hablando del lado de la Juventus, me gustaría tocar los puntos de los jugadores de la Juve. En particular, bueno, podemos empezar con Gatti, que no jugó ninguno de los dos encuentros. Locatelli, en cambio, creo que tuvo la noche más loca de su vida, con el perdón de su esposa, porque Locatelli abre el marcador en el primer tiempo con un autogol bastante patético. Pudimos ver en nuestras redes la repetición, deja su marca, se mete donde no tenía que meterse, se barre, no había ni siquiera presión sobre él y termina encajando gol en puerta propia. Pero bueno, afortunadamente, pues Locatelli no se dejó derrumbar por esta situación, pega un poste pocos minutos después en el cual puede quizás buscar, ¿no?, ese empate. Y no solamente eso, sino que termina salvando a la selección nacional al final del encuentro porque ya con Donnarumma batido, puerta abierta, logra parar un tiro cual guardameta con los pies y pues salva ahí la situación, especialmente porque el partido terminó 4-5, como había dicho. Por otro lado, Cambiaso quizás tuvo uno de los momentos más positivos en los últimos meses con la selección italiana, ya que entró y fue realmente
una, una pieza fundamental para la remontada. Comenzó la jugada del cuarto gol y en el quinto gol pues se le anota la asistencia, que realmente fue solo pasársela a Tonali, quien dispara de afuera y realmente, o sea, el gol es prueba de lo malo que es Israel, particularmente su portero. Pasa entre creo que 4 o 5 jugadores de Israel que ninguno le pudo meter un pie para rechazar el tiro y el portero que está parado en el medio del arco termina tirándose y el balón entra dentro del medio del arco. La verdad es que un partido bastante loco. Si logran ver los resúmenes y los highlights, creo que estarán de acuerdo conmigo. Pasando ahorita un poquito a las noticias negativas que les comentaba, el lunes quizás pasaron por desapercibidas estas 4 noticias, pero fueron 4 golpes importantes que recibe la Juve. El primero, quizás el menos importante, es Rowe. Al principio del día del lunes se había reportado que el Westerlos estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con la Juventus por Rowe, este equipo belga, y hoy era el último día, perdón, ayer en medianoche era el último día para el mercado belga. Está muy cerca de cerrar el contrato, ya tenían el ok de Rui, la Juventus estaba pidiendo un porcentaje alto de la futura reventa. De repente, a la mitad de la tarde de Europa, sale la noticia que se cayó por completa la negociación. No dicen exactamente cuáles fueron las razones. Mi intuición es que el club belga no quería aceptar ese porcentaje alto que pedía la Juventus. Así que Rui por ahora se queda en la Juventus sin encontrar mucho espacio, aún teniendo únicamente Kelly por esa banda. Del otro lado sale la noticia que Milik, que hubo mucho interés o hubo algo de interés por equipos turcos, ese mercado cierra el 12 de septiembre, pues parece que el salario sigue siendo algo prohibitivo para estos clubes de media tabla turcos. Y por otro lado, Milik sigue sin estar disponible en términos de salud. Y esto es algo realmente que me explota la cabeza, porque era un jugador que ya llevaba más de 13 meses fuera, que supuestamente había regresado, que estaba entrenando con el grupo y Marco de Natale reporta que no está disponible aún. Así que no sé qué va a terminar haciendo la Juventus porque pues se le renovó para tratar de sacarlo en préstamo y esa apuesta parece haber total y absolutamente fallado. Por otro lado, la tercera es que Motta sigue estando dentro de los libros de salario en la Juventus, ya que se había hablado de que fue ofertado al Bayer Leverkusen, pero este rechazó y se fue por Hjulmand, no el jugador, un entrenador llamado Hjulmand, que era ex DT de la selección danesa, obviamente bastante desconocido para nosotros. Y eso quiere decir que la Juve este año seguirá pagando los 15 millones de salario que le corresponde pagar por Thiago Motta, lo cual pues es un golpe para las finanzas porque eso hubiera sido un ahorro importante. Y cierro quizás con una noticia que para mí es sumamente importante dentro de la Juventus y para la mayoría de los que nos escuchan, y yo creo que la mayoría de los tifosi de la Juventus no le importará en lo más mínimo, pero se reporta que Stefano Braghin estaría a punto de dejar la Juventus Women. Stefano Braghin es el director deportivo de la Juventus Women y ha sido para la Juventus Women lo que quizás fue Marotta para la Juventus, para esos ciclos de 9 Scudetti. Realmente él construyó lo que es el lado deportivo, las jugadoras que están ahí, y ha sido un artífice importantísimo. Todo apunta a que no va a renovar su contrato y al final de este año, aún teniendo un año más de contrato, dará un paso al lado. Hay toda una estructura que se ha construido para tomar su puesto, pero la verdad es que llama mucho la atención ya que ha sido fundamental para el éxito del fútbol femenino por parte de la Juventus. Veremos, esperemos no termine en Italia, en particularmente el Inter. Se dice que quizás busca alguna oportunidad internacional. Sigue 4 golpes que pasaron por debajo de la mesa, que quizás ni siquiera se dieron cuenta, pero que son importantes también para la esfera Juventus en el mediano y largo plazo. Un golpe que seguro escucharon es la lesión de Chico Conceição, porque Chico Conceição regresó ante tiempo y no jugó el último partido con Portugal a causa de una lesión en la selección portuguesa.
Lo que reporta el comunicado oficial de la selección portuguesa es que tiene una molestia muscular. Llegó a Turín el mismo día lunes y ahí mismo se fue al J-Medical a hacer las pruebas. Por ahora la Juventus no ha publicado digamos, los resultados de esas pruebas médicas. Espero que lo publiquen, bien sea cuando este episodio esté publicado o más tarde durante el día. Pero esto obviamente pues es un golpe importante para Igor Tudor de cara al partido contra el Inter del fin de semana, ya que pues picantico con Seisao, como le gusta decir al prof, es realmente quizás un arma más que bien no lo puedes usar si no lo querías usar como titular, podría entrar en el segundo tiempo a pues hacerle la vida imposible a gente como a Chervi, ¿no? Pero no, está lesionado, lo más probable es que se vaya a perder el Juventus Inter. Veremos al final cuánto tiempo dura esta lesión. No es nada anómalo para Chico Conceição. No es que es un jugador que tiende a lesionarse mucho, pero sí se lesiona con regularidad. Lo vimos el año pasado también, aún no jugando de titular constante, tendía a lesionarse y perderse 1 o 2 partidos, regresar, jugar 2, 3 partidos, volverse a lesionar y así sucesivamente. Yo creo que en la historia de la Juve no sé si ha hilado 4 partidos seguidos, quizás me equivoque. Pero bueno, chicos, quería cerrar también para no dejarlos tan deprimidos con un poquito de sonrisa, ya que la Juventus publicó este video donde se ve Kenan Yildiz visiblemente molesto por la puntuación que le dio EA Sports con el FC26. Le dio una puntuación de 79 puntos y hasta y dijo, ustedes realmente tienen un problema, ustedes tienen un problema. Fue bastante molesta la reacción de Gilly. Recordemos el año pasado que también le dieron una puntuación muy baja y volvieron a corregir para mejorarla, pero en este año parece que otra vez le dieron esta puntuación baja de 79 y con esto les pregunto a ustedes, ¿qué puntuación se merece Kenan Yildiz en su opinión? Sean también sensatos, ¿no? No nos debemos llevar por la pasión y el amor que le tenemos, pero realmente, ¿cuál puntuación debería ser la correcta para Yildiz? Yo le doy un 85. Estaba pensando en 83. Estaba pensando en 83, pero admito me dejé llevar porque se me brillan los ojos cada vez que lo veo jugar. Así que 85. Díganme ustedes qué les parece. Lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.